Estamos de regreso entonces en Dimensión Alterna, donde, bueno, un nuevo año, un nuevo programa, unas nuevas secciones, y hoy tenemos de entrevistada a una licenciada en psicopedagogía recibida en la Universidad de Lomas. Recibimos a Yanel Mercado. Un fuerte aplauso, chicos. Un fuerte aplauso para recibirla a ella. Bravo, Yanel. Bienvenida. A pesar de los nervios, ella dijo, voy a estar presente igual, Obvio. voy a romper con la barrera de la timidez un poco. ¿Sí? Así que bienvenida, Yanel, ¿cómo estás? Bien. Nerviosa, pero bien. Bueno, vamos a decir todas las diplomaturas. Como dije, es licenciada en psicopedagogía en la Universidad de Lomas, tiene diplomatura en autismo, trastornos del neurodesarrollo, evaluación y tratamientos neurocognitivos, diplomatura en psicopedagogía forense y está cursando resolución de conflictos. ¿Está bien? Así es. ¿Presenté todo el todo. speech completo? El speech completo. Muy Sí. bien. Bueno, un día particular, hoy es 1 de abril, día sobre la concientización del autismo a nivel internacional, y queríamos que nos cuentes, justamente invitarte para que nos cuentes desde tu lugar, desde tu profesión, qué es el autismo y cómo se va manifestando tanto en niños como en adultos. Sí. Bueno, el autismo es un trastorno en el neurodesarrollo que suele afectar como a la conducta, el lenguaje. Por lo general los vemos que tienen conductas rígidas, estereotipadas. Estereotipadas es repetitivas, como que se fijan en algunas cuestiones, en algunos objetos, en conocimientos particulares, en historia, banderas, diversos. O sea, no hay ninguno que sea como igual a otro, pero sí comparten esta característica, y más que nada desde lo social, ¿no? Tienen como muchas dificultades de poder relacionarse, de poder interactuar con otros, y muchos se complican un poco más con esto de las conductas tal vez tan rígidas que tienen, y se les complica bastante en cuanto a lo social. ¿Sabés qué? Voy a poner un poco en contexto a los oyentes que están del otro lado, los chicos también. Bueno, yo atiendo un kiosco, ya muchos lo saben, y todo empezó la idea de invitarla a ella porque es clienta del kiosco y tiene su consultorio a tan solo un par de metros Claro. del lugar donde yo trabajo, y me toca atender a muchos De los pacientitos. pacientes de Sí. ella, de varias edades, desde los más chiquitos hasta Sí. grandes, adultos. Y yo tengo un montón de paciencia. Uno es como que siento, a veces, bueno, vienen acompañados los padres, entonces es como que uno se da cuenta de que tiene una condición, y a veces uno no sabe cómo tratarlos, y es esto que decía ella, a veces no te miran a los ojos. Por lo Otros general no te miran, no. o se comunican solo con la persona O con de la mamá, confianza. o no se comunican, o a veces pasa mucho que por ahí pasan por la puerta del kiosco y empiezan a hacer algún berrinche, Sí. y la gente se los queda mirando, las papás se los quieren llevar, por diferentes motivos, ¿no? Porque por ahí fue una indicación terapéutica de no pueden pasar por el kiosco todos Claro, los días, porque claro. si no, una billetera que aguante, tal vez porque en la puerta del kiosco quieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, y termina siendo algo más compulsivo. Sí. Entonces, tal vez no se puede, y después cuando van y compran, para ellos es todo un desafío decir, hola, quiero tal cosa, o se comunican con sus papás o no saben lo que quieren. Es difícil, y también muchos nos dicen, ¿qué hago ante estas situaciones? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo los ayudo a ellos más que nada? Sí, a mí me pasa que, bueno, sí, es esto que vos decís ahí, padres que los traían todos los días y de repente los dejan de traer por una recomendación del psicopedagogo, que no puede pasar. Es más que nada para cumplir el capricho de ese momento, sí, suele pasar. Y bueno, no sé si querés contarnos un poco cómo es que elegiste esta profesión, cómo es que decidiste estudiar esta carrera, por qué encontraste una pasión, digamos. Esa es la parte más linda. Cuando terminé la secundaria, mi idea era estudiar psicología. Quedé embarazada antes de terminar el secundario, y por una cuestión de distancias, de cuando iban a hacer mi bebé en ese momento, la UBA, que era la facultad donde estaba anotada, me quedaba muy lejos. Sí. Y bueno, lo más cercano que tenía era la Facultad de Lomas, y lo más allegado a esa carrera y en cuanto a la salud era psicopedagogía. Empecé a estudiar, nacieron mis 2 hijos en el medio, y después terminé enamorado de la carrera. Empecé a trabajar mucho antes de haberla terminado y a conocer todo lo que tenía que ver con el campo de lo que era discapacidad, tanto el autismo, síndrome de Down y las diferentes patologías. Te terminas enamorando de pequeñas cosas, de los avances de los chicos, de las familias, de cómo se trabaja con ellos, de tal vez pequeños avances que uno dice,
nada, son insignificantes para uno y para ellos es un laburo Montón. enorme que han hecho y es gratificante para uno saber que aportó un granito de arena en esos chicos, en esas familias. Claro, es un montón para las familias, para los padres que van acompañando todo ese proceso también. Es difícil, entre que ellos llegan al diagnóstico, por lo general, hoy por suerte los chicos se diagnostican temprano, o sea, a veces hay bebés de 1 año que ya tienen algún rasgo de autismo. Obviamente no es difícil decir al año si tiene autismo, porque uno tiene que evaluar un montón de otras cosas, pero sí a veces se ven pequeños rasgos en relación a eso. Entre que pasa 1 año, 2 años, empiezan a perder alguna que otra función. Los papás empiezan entre el neurólogo, el psicólogo, el psicopedagogo, que me evalúan, que van y vienen. Es súper desgastante con ellos. A algunos les lleva años llegar al diagnóstico definitivo y tal vez certero. A veces pasaron por uno, pasaron por otro médico. Y cuando llegaron a terapia con el diagnóstico, hasta que hicieron el CUT, llegan agotadísimas esas familias. Sumado a todo lo que por ahí viven en sus casas, ¿no? Que es la parte que por ahí nosotros no vemos o socialmente no se ve, donde estas familias a veces escuchan gritos, no duermen, que el cole, que la maestra integradora, que el acompañante, que se portó mal seño, que la obra social, que no acompaña, que no ayudan. En realidad es mucha burocracia que los acompaña para hacer todo. Un simple trámite, un médico, que la orden, que se autoricen los tratamientos, que les autoricen el transporte. Muchos de ellos no pueden viajar realmente en transporte público. Es súper difícil que se suban al colectivo. Tal vez para nosotros es algo súper normal. Ellos se suben al colectivo, entra el ruido de la gente, los apretan, los amontonan, lloran, gritan, patalean. Y las familias en esto también les presenta un desafío. Es como que el sistema no acompaña en este sentido, digo, para la tratativa, lo que lleva al paciente. Es difícil. Es complejo. Sinceramente es difícil. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Con psicopedagoga, una vez recibida, ¿en qué lugares, instituciones puede trabajar un profesional? ¿Dónde se inserta? El campo de la psicopedagogía es bastante amplio. Sí. Se puede trabajar desde en fábricas, Bien. acompañando todo lo que tenga que ver con procesos de aprendizaje. En clínica, o sea, en consultorio, en colegios, en lo que serían antes el famoso gabinete, hoy el taller es el equipo de orientación escolar. Clásico que te mandaban, andá con la psicopedagoga, no somos tan malas como antes, se nos veía. Hay un mito en eso, ¿no? Ahí va el que se portaba mal, Sí. hoy verdad. no. Sí. A mí me mandaban porque yo era media vaga y me mandaban por eso y me quedó un poco de cagazo. Claro, no somos tan malas, es mentira. en Pobre realidad. psicopedagoga, ¿no? Claro, Porque que nos saquen como el mote de malas. No, en realidad lo que hoy hace el equipo sí es acompañar muchos a las familias con integración, algún otro conflicto que tal vez no tenga que ver específicamente con el aprendizaje, pero sí con alguna cuestión social, emocional y demás. También se acompaña, se puede trabajar con adultos, también con adultos mayores. es decir, que hay un abanico. Es muy grande el abanico de psicopedagogía. A mí me gusta mucho el consultorio, así que solo me dedico al consultorio. Pero sí he trabajado en otras instituciones, centros de día, clínicas neuropsiquiátricas, o sea, es bastante... Escuelas especiales. Mira, bien. Y para tus especializaciones, ¿cuánto tiempo estuviste como en lo académico? Para tener una referencia. Yo me recibí 2011 más o menos, y desde el 2011 para acá, hasta la actualidad, me sigo formando. Tal vez un curso más grande, un curso más chico, una diplomatura de 1 año, de 2, pero lleva bastante tiempo, sí. Yo te quería preguntar, Yanel, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de la intervención temprana? Yo cuento mi caso es aparte, igualmente tengo una nena muy chiquita que arrancó el jardín el año pasado y le costó el tema de la adaptación, los profes veían cosas diferentes que hacía mi hija y tenía que ver con esto de que yo no la había destetado, de que le costaba dejar los pañales. Bueno, hicimos 10.000 estudios pensando en que quizás ella podía llegar a tener algo. Gracias a Dios la vio su pediatra y tenía que ver que su desarrollo era distinto al resto porque no destetaba, porque usaba pañales, porque es hija única, y este año hizo un cambio así. Pero yo el año pasado le contaba a los chicos que mi miedo era que tenga algo, y sí, ¿para dónde arrancaba? Y fui a ver una psicóloga, la psicopedagoga, todo particular, porque la obra social era imposible. Y te juro que, viste, cuando decís, no sé para dónde arrancar. ¿Cuál es esto de la importancia temprana, no? Para mí fue importante el Pilar volver a su pediatra de cuando nació, que me recontraorientó y me recontraayudó en eso.
es súper importante. Nosotros, vos pensás que los primeros 2 años, los primeros 5 años, como para darle un margen, la plasticidad en el cerebro es muchísimo mayor, por lo cual se pueden generar muchos más cambios. A ver, con esto no digo que cuando sean más grandes no se puede. Sí se ven mucho más cambios, o podemos ayudar de otra manera a esas familias en cuanto al lenguaje, en cuanto a la organización de alguna conducta que hablamos específicamente de chicos con autismo, que tal vez es más difícil llevar el día a día. Mientras más temprano, mientras más intervengamos rapidísimo en esa conducta, lo podemos modificar enseguida. Y más que nada para acompañar, no solo desde psicopedagogía, pero sí la psicóloga, la terapista ocupacional, los psicomotricistas, o sea, hay un montón de profesionales que intervienen súper temprano y ayudan, y tal vez para los 5 ya tenemos otras cosas que trabajar, tal vez más acordes. Cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo, lo que planteamos es esto, ¿no? Se esperan determinadas conductas a determinada edad. Claro, sí. Entonces, para estos peques a veces están tan desfasados que cuando nosotros decimos, bueno, a los 5 logró tal y tal cosa y estamos ahí, y para nosotros es genial. Entonces podemos trabajar con mucha más liviandad, como, listo, ya hicimos el 90% del camino, así que es súper importantísimo. Y para eso también tenemos que estar atentos todos, ¿no? Los papás, el jardín, los pediatras. Todo. A veces la red de contención. Todo. Es importantísimo que todos estemos como conectados. Yo le comentaba a los chicos, comento mi caso, que al principio me costaba, ¿viste? Cuando te llega el informe, como te frustras, decís, ¿qué hice mal? Mucho. Me acuerdo que sí. Ella había venido con esa mirada del doctor y se había angustiado muchísimo porque no sabía, no tenías las herramientas. No tampoco. sabía para dónde arrancar, ¿viste? Cuando decís para dónde voy, que si tiene o no tiene, y tenía que ver un poco con el tema del desarrollo, de estas cosas que ella no había dejado. Pero bueno, ahí supe que había una psicopedagoga, un espacio donde estimularla y demás. Y después vi que el cambio entre los 3 y 4 años, ahí hizo un clic, un cambio cuando dejamos un montón de cosas de lado. Pero digo, qué bueno la importancia del rol que ocupa el psicopedagogo, el psicólogo, la pediatra, el ayudante. ¿Y qué tipos de terapia existen también, no? También lo que es importante, esto que vos decías, yo me angustié un montón. Las familias que reciben los diagnósticos, o sea, imagínate, vos no esperabas encontrarte con esto. No. Y también qué te dicen, cómo te lo dicen, la forma en la que se les Todo. comunica a los papás es súper importante. Pues les dicen, hola, tu hijo tiene autismo, y los papás algunos salen corriendo. Pasan algunos años y ellos vuelven como a caer en la cuenta, y por ahí se perdió un montón de tiempo súper valioso. Y también, creo que me fui por las ramas. ¿Qué tipos de terapias Para estimularlos, ¿no? Claro. Digo, Exactamente. Y después de esto, pasaban de terapia en terapia, de terapia en terapia, y ninguno venía y te decía, bueno, acá, pasa, es el caso a caso, ¿no? Por ahí uno de los peques necesita tal cosa. No es que todos los pibes con autismo necesitan todos exactamente lo mismo. En algunos se da prioridad tal vez a psicomotricidad, porque hay que trabajar alguna cuestión con el cuerpo. En otros tal vez se le da prioridad a lo que tenga que ver con fonoaudiología, pero para estimular el lenguaje. Psicología sí es súper importante con ellos. Terapia ocupacional, que tal vez pocos la conocen y sirve para trabajar todo lo que tenga que ver con las rutinas, con la vida diaria, con lo simple de cepillarse los dientes, lavarse la cara, cambiarse, que para ellos es un montón también. Musicoterapia, algunos que se enganchan mucho con la música y también sirve, pero no es que le vamos a poner mañana todas las terapias. O terapia con animales también, También con caballos. hay en animales equinoterapia, eso sí. también, digo, Zooterapia. wow, qué loco. Con los Sí. perros también, con los golden o labradores Sí. también. He leído mucho, he También. investigado. Digo, Claro. wow, qué loco cómo le puede cambiar la vida a un niño. Sí. Y ayudarlo a estimular, a desarrollarse, que me parece que es sumamente importante en esta sociedad que a veces es muy complejo para ellos. Para ellos es súper complejo, súper complejo, sí, súper complejo. Ya les digo, desde viajar en colectivo, desde ir a un kiosco, desde venir a un consultorio nuevo, encontrarse con personas nuevas. Tal vez estamos meses trabajando algo muy pequeñito, es de que pase la puerta para este lado. Y para algunos es, tienes que pasar la puerta. No, para ellos es un montón. Un re desafío. Mi hermana trabajaba como profe, con peques con alguna discapacidad, y ella en la pileta me decía, bueno, pero no entra el agua, bueno, pero no nada. Entonces yo le decía, Sofi, o sea, lo primero que tenemos que hacer es que se moje un dedo. Claro. Sí. Son 2, son 3, la frustración pasa por uno, y Claro. imagínense del lado de esos papás.
Y después recién ahí vamos a lograr que cuando meta un pie, bueno, que meta dos, y así se trabaja muy de a poquito con ellos. O sea, el tiempo que en cosas muy simples para ellos es un montón de laburo. ¿Cuáles fueron las patologías que vos te enfrentaste en tu carrera profesional hasta ahora que decís estas son complejas? O si hubo un caso, sin mencionar en particular, pero que digas, esto es como para tratarlo anticipadamente. Depende. En casos con autismo, tal vez muy, muy severos, donde eran chicos de 12, 13 años que entraban en la puerta del consultorio, eran 5 minutos y había que tener cuidado con de todo porque había piñas, golpes, empujones, quedar rinconada contra una puerta, en una situación como, hoy me río, pero en ese momento fue como, ¿cómo la manejo? De la teoría a la práctica. Claro, ¿no? Era como muy difícil. Después casos sí que dijeron, bueno, este niño viene con autismo, eso es lo que yo les decía de la importancia del diagnóstico y darle tiempo como a los papás, a las terapias, peques que vinieron diagnosticados con autismo, si esos papás se encontraron, tengo un hijo con autismo, y nos encontramos con que el peque no escuchaba. Entonces, nada que ver, no había un autismo ahí, había un niño que no estaba escuchando. O era un simple trastorno en el lenguaje y tiene autismo, y a veces empiezan a jugar un poco también lo que te dijeron. Los diagnósticos que... algo mal diagnosticado, imagínate que vos... a mi hija también me mandaron a hacerle audiometría. Y me dice, esta nena escucha re bien, claro. Me dice, y yo, viste, digo, ¿cómo hacen un estudio de audiometría a una nena de 3 años? Decía yo, viste, yo tengo unos nervios encima que digo, escucha mal. No, viste, pero está bueno esto del diagnóstico temprano, para las familias es muy difícil procesarlo. Es muy difícil. Es muy difícil, decís, ¿para dónde arranco? Y yo te quería preguntar, en tu rol de psícope, me da la sensación que te debe generar mucha satisfacción esto de meses laburar con un niño con autismo y que haya logrado esos pequeños objetivos que te fuiste proponiendo vos, y el niño, ¿qué te genera? ¿Qué sentís en ese momento? Es como muy... Yo soy feliz. O sea, yo soy psicopedagoga y soy feliz. A mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Cosas muy simples. Valentina es una paciente que atiendo hace muchos años, la atiendo desde que tiene 3. Valen no miraba, no jugaba, no se sentaba, no hablaba. Y Valen tiene 11 hoy. Y viene al consultorio, entra, hola Janel, ¿cómo estás? Quiero jugar a tal cosa. Valentina está empezando a leer, está empezando a escribir. Yo la veo a Valentina desde esos 3 años. Todo este proceso y acompañar a la familia no solo desde el diagnóstico. Ellas son personas, les pasan cosas, tienen problemas, no llegan a la plata, los echan del trabajo, tienen problemas familiares, no sé, les pasa de todo. Y para ellos ver estos avances. Hoy la mamá de Valen le dije, tengo que venir acá, le digo, pueden venir un ratito antes al consultorio, así yo puedo volver a casa. Y ella me decía, Janel, yo no te quiero perder, nada. El cariño de las familias es otra cosa que es increíble. Entonces, que una peque venga y te diga, che, Janel, aprendí a leer, nada, yo ya estoy hecha. Medio que termina siendo un poco psicopedagoga, tía, madrina, familiar, ¿viste? Como todo. Enfermera, todo en un kit, porque les brindás una contención que va más allá de tu profesión. Con respecto a los desafíos que la gente con esta condición, o sea, me gustaría saber cuáles son los desafíos con los que se encuentran cotidianamente, que vos decís se repiten en todas las situaciones, en todos los pacientes, algo que vos digas, el desafío más cotidiano que encuentres para ellos. Lo mismo, como les decía, no son todos iguales, pero por ahí en los casos más graves, una simple rutina de baño. O sea, ir al baño, cepillarse los dientes, abrir la pasta, poner es un montón. En otros el cambiado. En otros que ya por ahí tienen otra rutina. En el Consul hacemos un taller de habilidades sociales donde hay chicos de 21, 18, 15, 12 años. Y el otro día teníamos que hacer alfajorcitos de maicena. Agarras el dulce de leche, le ponemos la tapita del alfajor, juntamos. Eso fue un caos. O sea, fue un caos real, como, bueno, que rompieron el paquete, sacaron el dulce de leche, pusieron la cuchara. Había que organizarlos desde la imagen, poder decir, bueno, ¿qué hacemos primero? Bueno, ¿qué hacemos después? Bueno, se fueron todos contentos con sus alfajorcitos de maicena, lo logramos. Viajar, uno de los chicos empezó a viajar solo, va a la escuela, se toma su colectivo ahora.
Pero para eso hubo que trabajar todo, ¿no? Bueno, dónde hay que subir, dónde hay que bajar, qué camino hay que hacer. ¿Cómo se paga? Cómo se paga el boleto. Esto de las cosas que los descolocan totalmente. Por ahí, para nosotros que el colectivo cambie de recorrido es algo normal, para ellos se estructuraron todo eso puede llegar a ser un caos. Y en otras, esto que yo les decía, o sea, por ahí una rutina muy simple, papá y mamá tuvieron que hacer otra cosa, tuvieron que salir corriendo y tuvieron que cambiar la rutina y ya está. O sea, eso fue un caos para ellos, pero por ahí, en esto de la vida cotidiana, de las cosas simples del día a día. Es como conocer y adaptarse a todo, es un progreso, cada Sí, cosa, cada movimiento. Cada ¿no? cosa sí. Wow. Sí. Bueno, pero es un gran mérito de ustedes los profesionales y el acompañamiento de la familia, me parece que... Sobre todo, Sí. yo les digo, o sea, nosotros podemos hacer un ratito de trabajo. Nos vemos 45 minutos 2 veces por semana y después el resto es un laburo enorme que hacen ellos. Nosotros acompañamos de la mejor manera que podemos. Hay estrategias que sirven, hay otras que no. Y se va acompañando de la mejor manera y con lo que esta familia necesita. Yo tenía una duda, hay como un mito en la sociedad de que hay como grados de autismo. ¿Esto es así o cómo se, Puede se verse. denomina? No hay por ahí especificado grave, severo o liviano, pero o leve, pero sí lo es, por lo menos en la práctica clínica, que sí hay autismos más severos, porque desde lo conductual se necesita por ahí otro tipo de intervención, tal vez medicación, tal vez con medicación a veces no alcanza, tal vez esta sola terapia no y necesitamos otra. Están muy desregulados desde lo conductual, desde el lenguaje, su sueño, a veces no duermen muy poquito, lo cual lleva a que mañana la vida sea un caos para él y para ella, para la familia en general. Sí, no pueden ir al cole, a veces el colegio común ni especial termina siendo, es un centro de guía. Y por ahí hay otros más leves, donde leen, escriben, hablan, pero tal vez desde lo social cuesta mucho más. O hay también muchos casos de síndrome de Asperger que también entran dentro del autismo, donde son peques que cognitivamente, o sea, desde el pensamiento, no tienen ningún problema. Es más, suelen hasta tener altas capacidades, pero sí tal vez tienen intereses súper restringidos, ¿no? Saben un montón de banderas. Teníamos un peque que sabía las líneas de colectivo. O sea, y por dónde pasaba cada línea de colectivo de toda la provincia. Como retienen una información muy... Que nosotros tal vez no, o sea, hay otros que dibujan, o sea, nos pueden dibujar a nosotros acá impecables, al mínimo detalle. Bueno, eso es como Messi, ¿viste? Que dicen que tiene un nivel de autismo mínimo. Yo escuché una vez. Ay, no No sabía. puede ser. No, ¿En Sí, serio? yo escuché en una noticia Wow, y que él entra a la cancha y se convierte y ve la jugada ya anticipadamente. no Loco. sabía eso. Yo llegué a leer eso en una noticia y dije, ¿será verdad esto? Por eso te Puede preguntaba. ser, Capaz que No. Bueno, habrá que checarlo. Pero Habrá decían que checarlo, Sí, no, sí, no sí, tengo sí, esa sí. información. Pero sí es real que por ahí, en cuanto a eso, sus intereses son sumamente restringidos. Sí. Y por ahí es difícil sacarlos. Hay una nenita que me viene a comprar al kiosco siempre. Para mí no es tu paciente, viene de un colegio muy cercano. Que ella siempre, haga el calor que haga, pueden hacer 40 grados de temperatura, me pide bagio de naranja natural. Y muero. capaz que llega y es, ay, Greta, no le guardamos su bagio natural. Sí. Greta, no traje tu bagio. Y se toma su tiempo. Bueno, no quiero, ¿viste? Te dice que no Ay, directamente. no, directamente va al kiosco. Y el padre a me buscar. cuenta que retiene información de bandera justamente. Me dice, cualquier bandera, me dice. Ella le llama la atención y se la memoriza y anda con esa bandera. Por ejemplo, se aprende una nueva hoy, anda toda una semana con esa bandera, mostrándosela a la gente, hablándote de esa bandera en particular. Y me llama la atención cómo guarda esa data, ¿viste? La retención. Sí, tan específica. Lo que a ella le interesa, digamos, ¿no? Sí, Y- sí, por lo general es como les decías, es restringido, es una sola cosa, pueden ser banderas, pueden ser colectivos, no sé, cualquier comidas, lo que se les imagine, o sea, puede suceder. A veces está muy bueno porque nos sirve y a veces Claro. está muy malo porque no hay forma de sacarlos de ahí. O sea, en cuanto Claro, sí, vos sí, querés hacer algo como para salir de ahí o utilizar eso como para trabajar y se complica un poco, ahí con la estrategia a utilizar, como bueno, vamos a ver qué hacemos con todo esto, pero sí.
Yo Sí, tengo sí. una consultita más antes de empezar con el cierre de la nota. ¿Cómo se puede fomentar desde nosotros como sociedad la inclusión de personas con autismo? ¿Cómo podemos, más o menos, qué herramientas podemos tener en cuenta a la hora de tratar con ellos? Darles tiempo, porque por ahí esto que vos decías, vos estás esperando a Greta con su juguito y la vorágine del kiosco, como bueno, vino uno, vino otro, y Greta quedó como colgada y tal vez son pocos los que tienen esto de, bueno, Greta, este es tu juguito y esperar y darle su tiempo. Yo sé que a veces es imposible porque vivimos a las corridas todo el tiempo, ver a los papás en el colectivo, en el tren, donde sea, y a veces es un caos. Estos papás lo padecen porque se sienten como muy observados, preguntar qué necesitas, de qué manera te puedo ayudar. Sirve mucho tal vez que no se ven mucho en la calle los pictogramas, que son como esto de, el kiosco dice primero salude y luego ser atendido. Sí. Bueno, hay imágenes, ¿no? Que saludan, después piden, y los anticipa un montón, los organiza un montón, los ayuda, tal vez para lo mismo para viajar en el colectivo, ¿no? Haga la fila. Eso los anticipa, o simplemente decirles, mira, va a pasar tal y tal cosa. Yo creo que con esas simples cositas ayudamos un montón. De anticiparlo es lo que va a pasar, ¿no? Ellos no pueden planificar qué va a pasar después. Es ahora, y si tenemos que hacer otra cosa, hay que anticiparlo, hay que decírselos, porque tal vez eso los desregula un montón. Pero sí, hay que anticiparles qué es lo que va a pasar ahora y después. Sí. Te quería preguntar por último, ¿querés preguntarlo vos, Facu? No, preguntame. Sí, Preguntale. bueno, Dale, ¿qué mensajes te gustaría dejar a nuestros oyentes, ¿no? Sobre el autismo. Tengo un mensajito, nos llegó recién de una persona que yo quiero mucho, y nada, estaba atenta a la entrevista. ¿Y qué mensaje le darías? A la sociedad. A los oyentes, Sí, que seamos más empáticos. No sabemos qué realmente pasa en esas familias. Insisto, entre el camino recorrido, entre su día a día, entre la incertidumbre. Nosotros sabemos que mañana va a pasar con nuestros hijos y que esperamos tal cosa. A veces ellos no pueden. Entonces les genera como, por un lado, muchísima tristeza, y otras familias que lo resuelven súper bien, pero es difícil ponerse realmente en el lugar del otro, de decir, pucha, realmente la está pasando mal. Y acompañarlos. Me parece que es súper importante. Y hablar, ¿no? Como, bueno, todos tenemos un primo, un amigo, un vecino, alguien que tiene autismo, que está pasando por esta situación. Y me parece que copado empezar a visibilizarlo, ¿no? Como decir, bueno, tal día pasan estas cosas. Y tener en cuenta estas cositas muy pequeñas que cambian un montón. Aunque nosotros creemos que no, cambian muchísimo a las familias y a los chicos. O sea, ayudan un montón. Qué buena entrevista, qué buena nota. No, hermoso. Muy bueno todos tus avances, tus estudios. ¿Sos de Lomas? Yo también me recibí en Lomas, casa de altos estudios muy Hermosa. querida. Así que felicitaciones. Gracias. Y bueno, ¿querés dejar tu Instagram para que la gente Bueno, te siga? Chanel Psicopey. Así. Simple. Arroba Chanel Psicopey. Chanel Psícope. Ahí la podemos seguir. Yo ahora en breve ya la voy a estar siguiendo. Vamos todos, yo también. Para que la nos voy a tire seguir. tips, estamos atentos de todo lo que pasa. Muchas gracias, Chanel, Ustedes. por tenerte acá. Espero que se hayan ido los nervios. Bueno, Para mí fue una un poquito. entrevista hermosa entre No, bueno. amigas en la No, y Senti, aparte, amigos. data porque tan importante como este tema, ¿no? Súper interesante, súper también serio, viste, como que hay que tener también un margen de seriedad porque es un tema muy particular. Te agradezco también que te hayas hecho un ratito para venir, a los pacientes que se coparon también para Así modificar es. los horarios para que ella pueda asistir y bueno, a tomar herramientas, a ser un poco más empáticos y a incluirlos también en la sociedad, que ellos son parte y a veces viste que vemos algún berrinche y ay no, mirá qué caprichoso, no juzguemos, tratemos de entender el contexto y no hagamos más obvio, digamos, lo que está pasando, no mires, deja que la familia o el familiar... Tienen las herramientas como para resolverlos. Bien, perfecto. Gracias, Yane. Esperemos tenerte pronto con alguna Obvio, otra columna de cualquier otra cosa que quieras, así que Así es. están abiertas las puertas de Dimensión Alterna para que vos te acerques cuando quieras. Así que con este fuerte aplauso La despedimos, la despedimos a Chanel. Me Bueno. encantó. Muchas gracias, Chanel. Facu,